órbita, ¿verdad? Entonces, para repasar un poco, les voy a mostrar. Entonces, hay una primera parte en la cual veíamos cómo estaba configurada la órbita, ¿no? Y la órbita, ustedes saben, es un estuche óseo que tiene 4 paredes, una base y un vértice. Y dentro de esa cavidad orbitaria existen el globo ocular y eso se llama contenido de la órbita, ¿verdad? El contenido es el globo ocular, los vasos, los nervios y todo lo demás. Esta imagen les mostré para señalarles que habían senos paranasales que estaban muy cerca a la órbita y que fácilmente podían generar procesos infecciosos. Entonces, en el contenido veíamos que la órbita estaba contenida por el globo ocular, los nervios, nervio óptico, los músculos, etc. Y también les hablé del septum orbitario anterior, que era importante. ¿Cómo valoramos la enfermedad orbitaria? Porque no es como la conjuntiva, por ejemplo, que a simple vista podemos verla y pronto sabemos que la conjuntiva está roja o con secreción. En cambio, en la órbita no. Lo que hay que ver que si hay dolor, no hay dolor, si hay asimetrías o no hay asimetrías, si el ojo está protruyendo hacia adelante o no. Y los reflejos pupilares, si se ven, digamos, aumento de volumen, si esto es palpable, ¿no? Y el síntoma más importante era la proptosis, que habíamos dicho en endocrinología se denomina exoftalmia a la proptosis producida por la tirotoxicosis, ¿verdad? Entonces les había enseñado que se puede medir con una reglita o usar el exoftalmómetro de Hertel para medir la protrusión del globo ocular. Habíamos visto que los ojos muy grandes, como de los miopes, podrían generar una pseudoproptosis, ¿verdad? Entonces, todos esos temas ya los habíamos visto anteriormente. Nos damos cuenta que había que la única forma de saber el contenido orbitario era precisamente con los exámenes complementarios, tomografías, resonancias, y que como la mayor parte de las lesiones podían ser tumorales, entonces era la biopsia por aspiración con aguja, para saber el tipo del tumor que había dentro, ¿verdad? Entonces, habríamos hablado de los exámenes complementarios, de la resonancia magnética y de todo lo demás, y la toma de biopsia para el estudio histopatológico. Entonces, habíamos entendido que puede haber una patología infecciosa que ya vimos, una patología inflamatoria también que ya vimos, y nos faltaba la vascular si no estoy equivocado. Entonces, les voy a mostrar, ustedes me van a indicar. La patología infecciosa era que una bacteria entraba dentro de la órbita y generaba un proceso infeccioso con el consiguiente acúmulo de pus que teníamos que vaciar, ¿verdad? Que teníamos que drenar, para hablar en un término más correcto. Entonces, hablamos de la celulitis preseptal, que era cuando hay una heridita en el párpado y se genera un absceso delante del septum. Ese septum que protege al contenido orbitario de que las bacterias no entren fácilmente. Y hablamos de la celulitis orbitaria, que se generaba una acción infecciosa dentro del contenido orbitario. Por lo tanto, podríamos esperar que pueda haber pus
dentro de la cavidad orbitaria, y si hay pus dentro de la cavidad orbitaria, entonces eso se llama celulitis orbitaria y es una emergencia médica. Ahora, les mostré este gráfico que mostraba la celulitis preseptal, que era esta, ¿no? Entonces, miren, el contenido orbitario está libre de bacterias de pus, pero sí en el párpado se podía apreciar un absceso, párpado superior o párpado inferior. Cuando el proceso infeccioso venía de los senos paranasales, por ejemplo, entonces se podía advertir una celulitis, o sea, pus que estaba distribuido en forma difusa o en forma de un absceso superióstico, que está indicando acá esta imagen, y una complicación indeseable que a Dios gracias nunca he visto, la trombosis del seno cavernoso. Entonces eso yo hablaba la anterior clase, les explicaba que esas infecciones eran importantes, además internar a los pacientes, ¿verdad? Bien, entonces seguimos adelante porque esto ya vimos. Celulitis preceptal y celulitis orbitaria. La preceptal es porque es delante del septum, ¿no? De este septum. De este septum. Entonces, preceptal delante del septum. Y postseptal detrás del septum. A eso se refiere. Y les había explicado que la signo-sintomatología era florida y que había que internar a esos pacientes en la celulitis orbitaria. Cuando es un absceso, nada más drenar y dar antibioterapia. Es muy frecuente. Pues un orzuelo aprietan el orzuelito y se llama de pusto del párpado. Eso es celulitis preceptal. Pero en este caso puede ser, por ejemplo, en este niño puede ser una etmoiditis, ¿no? Que del seno etmoidal pase a la cavidad orbitaria. O del seno maxilar por un proceso dentario está subiendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, eso tenía un tratamiento que yo les había mencionado y que es este. Hacer cultivos y todo lo demás. Nos apoyábamos en una tomografía, porque en la tomografía podríamos ver el compromiso del seno, en este caso una sinusitis maxilar, el absceso dentro de la órbita, y cuando estamos haciendo el drenaje del absceso orbitario, que esas incisiones se podrían hacerlas acá o acá. Y eso varía dependiendo de que la tomografía nos indique dónde está la colección purulenta mayor. Entonces uno con un bisturí entra y con una sonda canalada hasta el fondo y con una pincita, pues, mosquito va divulsionando y la cantidad de pus que sale es impresionante. Pero ese es el tratamiento. Uno pone un drain y espera que sane. Eso es lo que les había hablado la anterior clase, ¿no? Después, esta parte no estoy seguro si la vimos. A ver, recuérdenme. Claro, sí la vimos porque les había hablado de oftalmopatía tiroidea, enfermedad de Graves, base Dow, todos esos elementos, que es la tirotoxicosis, etcétera, les hablé. Yo recuerdo porque les mostré unas diapositivas que era de un médico argentino que trataba estos casos que eran muy difíciles. Entonces, en la oftalmopatía tiroidea teníamos que los párpados se producía la retracción palpebral, que el aumento del volumen, no de la cantidad de grasa orbitaria, del volumen de grasa orbitaria, generaba que el ojo se produce una proptosis, se produzca una protrusión del globo ocular hacia adelante. Que los músculos extraoculares se afectaban porque se generaban un daño a la fibra muscular y por lo tanto había distintos grados de problemas musculares. Y esto está en relación
con la proptosis, porque es la afectación de los tejidos blandos y la grasa orbitaria. También podría afectarse la glándula lagrimal, la córnea y la conjuntiva por la exposición por la proptosis y también el nervio óptico. Entonces, esto llamábamos que era una retracción palpebral y eran los típicos ojos de las personas con tirotoxicosis. El signo del von Graf también les expliqué. Y miren cómo el ojo está totalmente protrusionado hacia adelante y por lo tanto este ojo está muy expuesto, ¿no? Entonces, y eso es lo que lleva a la mayor parte de las complicaciones. Les explicaba que los músculos estaban totalmente alterados y por lo tanto los movimientos oculares eran un desastre, pésimos. Había visión doble y hasta pérdida del ojo por esa causa. Y la grasa orbitaria estaba generando una proptosis, ¿no? Y les mostraba estas diapositivas que había un médico dedicado a la oftalmopatía tiroidea que generaba resultados espectaculares. Este caso, por ejemplo, les mostré cómo él operó y la dejó muy bien. Entonces, estos casos son muy difíciles y, sin embargo, ya la tecnología, los conocimientos avanzados pueden generar una esperanza de que no queden así como está acá o como está esta persona, ¿no? Que es muy dramático y muy grave. Entonces les había hablado del teprotumumab, que era lo último que se estaba haciendo, y era de este año, entonces todo eso estaba en su mente. Pero teníamos que hablar, y no nos alcanzó el tiempo, de la patología vascular. Entonces, cuando hablamos de patología vascular, estamos hablando de tumores benignos denominados hemangiomas. De los hemangiomas son dos los importantes, el hemangioma capilar y el hemangioma cavernoso. Entonces, estos tumores se presentan en la primera etapa de la vida, por eso dice acá, se presentan durante el primer año de vida y son más frecuentes en las niñas, ¿no? Casi siempre involucran la piel, dando la apariencia de un color semejante a la fresa y de una superficie irregular. Son benignos, no son encapsulados, pero sí son invasivos e infiltrativos. A veces entran inclusive a la órbita. Pero uno puede tocar una masa tumoral violácea y es una masa suave y que aumenta cuando el niño llora. Entonces, suponer que es un tumor, que es un hemangioma. Al menos porque el llanto va a aumentar el volumen del tumor. Algunos tumores pueden causar ptosis palpebral y producir problemas como la ambliopía por deprivación. Pero estos tumores se pueden resolver, como van a ver acá. Pues este es un hemangioma capilar que está presente en un niño pequeño. ¿Ven? Y este es un hemangioma mucho más amplio que está involucrando la piel, ¿no? Y aquí otro más pequeñito. Entonces, el hemangioma capilar es el tumor más frecuente de la infancia de las áreas orbitaria y periorbitaria. Crece durante el primer año, por ejemplo este, ¿no? Y después regresiona espontáneamente y acaba desapareciendo más o menos a los 6 o 7 años de edad. Pero cuando no regresiona, se puede inyectar triamcinolona alrededor del tumor y betametasona. Entonces, estos dos niños, se les ha inyectado triamcinolona y betametasona perilesional y miren cómo se absorbe, desaparece. Entonces el tratamiento es relativamente sencillo, ¿verdad? El hemangioma capilar. El hemangioma cavernoso más bien es de los adultos. Y es un tumor orbitario benigno, pero que va generando que un ojo se vaya protruyendo hacia adelante, ¿no? Entonces se produce una proptosis y cuando el médico hace una tomografía apreciamos el tumor acá.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya les dije que la pared externa de la órbita es la que se puede, la vía de abordaje. Entonces, aquí se quita la pared externa de la órbita, ¿no? Todo esto, se expone el tumor y se lo quita. Entonces, el tratamiento, como dice acá, excisión quirúrgica completa, que requiere una orbitotomía, que sería esto, ¿verdad? Quitar el hueso, con eliminación del hueso, indicada en casos que cursen con exposición corneal severa, aquí falta la C, neuropatía óptica compresiva, porque claro, miren aquí el nervio óptico está aquí atrás, o diplopía, visión doble, que no pueda tratarse pues, de otra forma. Este es otro ejemplo que está mostrando un tumor de este tipo, y aquí lo vemos, ¿verdad? Y acá lo mismo. Y ese es un tumor benigno que hay que tratar. Otro tumor vascular es el linfangioma. Este es un tumor congénito de los vasos linfáticos. Se ve en adolescentes y hay periodos repetidos de hemorragias y quistes de color chocolate. Estos también son para quitarlos quirúrgicamente. Pero como les digo, hay médicos oftalmólogos que se dedican a la órbita. Entonces, es un equipo de médicos que son el médico oftalmólogo, el oncólogo, etcétera, el anatomopatólogo, entonces son los que tratan estos casos. Bien, eso sería en cuanto a tumores vasculares que son de dos tipos, ¿no? Capilar y cavernoso. La patología quística se refiere a los quistes dermoides, epidermoides y también a los mucoceles. Entonces, ¿qué es un quiste dermoide? Un coristoma, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que los coristomas son pequeñas lesiones tumorales benignas que tienen distintos tipos de tejido, no solamente del lugar que están. Porque si yo hablo, por ejemplo, de mi ceja, hablaré de tejido de la piel, de tejido muscular, de tejido piloso, pero si encuentro diente, un tejido dental en ese coristoma, perdón, en ese quiste, yo ya digo que es coristoma. Estos quistes dermoides, su localización más frecuente, esto es importante, es el cuadrante temporal superior, o sea, aquí arriba, cerca de la ceja, presentándose como una masa en el reborde orbitario, acá. En general, no hay síntomas, están adheridos al hueso, al que pueden erosionar, y muy pocas veces se interiorizan dentro de la órbita. También se debe hacer una tomografía antes de ser resecados, y el tratamiento es quitarlos quirúrgicamente. Entonces aquí vemos este tumor. Este es el coristoma. Este es otro tipo de tumor que es en la conjuntiva, pero el que estamos hablando es este. Miren, aquí tenemos el quiste y aquí le quitaron. Aquí otra vez el quiste y aquí tenemos la presencia de ese quiste, ¿no? Entonces, se presenta en la infancia con una lesión asintomática, tienen el quiste, pero no les duele, no les arde, no pasa nada, simplemente que el papá está fijando, doctor, tiene aquí un tumorcito mi hijo. La lesión es firme, redonda, localizada en la porción temporal de la órbita, siempre aquí afuera, con fijación en la sutura frontocigomática, o sea, aquí. Y aquí vemos cómo se quita el quiste y se pueden ver distintos tipos de tejido, son pelos, grasa, dientes, etcétera, que no corresponden al área, por eso se llaman coristomas. Hay que hacer una tomografía axial y uno hace una pequeña incisión, como vieron en este paciente, acá, la incisión, y quitaron el quiste, ¿no? Entonces tenemos aquí que el tumor quístico es un tumor quístico congénito, benigno, de tejido dérmico, epidérmico secuestrado, se ve con mayor frecuencia en cuadrante nasal o temporal superior a la órbita, pero esta es la posición más frecuente. El tratamiento es excisión quirúrgica. Entonces aquí tenemos una niña que tenía el tumor, miren, le están haciendo un corte y están quitando el quiste.
Y después la niña está normal, ya no tiene más el quiste. Tratamiento: excisión quirúrgica completa, conservando cápsula y evitando romper el quiste para evitar recidivas y una reacción inflamatoria. Entonces, estas dos descripciones de los tumores benignos, hemangiomas, cavernoso capilar y estos quistes dermoides de la cola de la ceja, se pueden tratar inclusive por el médico general. Pero cuando los tumores son ya de otro tipo, entonces tiene que tratarlos el médico o oncólogo o el médico especializado en el tema. Y aquí entramos a este tema, los tumores orbitarios. No se olviden que dentro de la órbita hay multiplicidad de tejidos. Hay músculos, hay tejido de todo tipo, vasos arteriales, venosos, muchos tejidos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que los tumores pueden ser de las glándulas lagrimales. Y tenemos dos, uno benigno, otro maligno. Tumores de los nervios. Puede haber un glioma del nervio óptico, meningioma de la vaina del nervio óptico, que va a generar un tumor que nos va a afectar al ojo y nos va a quitar la visión si es el mismo nervio el que se involucra. Rabdomiosarcoma, su nombre ya lo está diciendo, es un tumor de los músculos extraoculares. Y los tumores metastásicos, ¿verdad? Los tumores que vienen de otros órganos y los tumores que vienen de estructuras adyacentes. Empezamos con el tumor de las glándulas lagrimales. Entonces, el tumor benigno se llama adenoma pleomorfo benigno, es de células mixtas, y existe otro que es el tumor maligno. Entonces, es el tumor epitelial más común de la glándula lagrimal, deriva de los conductos, elementos secretores y células mioepiteliales. Signos, sintomatología. Proptosis indolora. Miren, este ojo está normal, pero este ojo está desplazado hacia adentro y hacia abajo porque el tumor está creciendo acá. Pero el ojo está protruyendo porque si ustedes se fijan en una proyección de abajo hacia arriba, entonces aquí se ve que este ojo está normal, pero este ojo está protruido, está salido, está, como les diría, desplazado de su posición normal. Y la tomografía nos explica por qué. Miren, el tumor creció y desplazó el ojo hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ese es el tumor de la glándula lagrimal. Entonces, si nosotros hacemos la palpación de este lado que está normal, no vamos a palpar nada, porque la glándula lagrimal de forma normal no se palpa. Pero si hacemos la palpación en esta persona, vamos a encontrar una masa tumoral, que es el tumor de la glándula lagrimal. Entonces, tenemos otros ejemplos, miren cómo se forma el tumor acá y desplaza el ojo. Este ojo está recto, bien colocado, y este está desplazado hacia abajo y hacia afuera. Entonces, y aquí en la tomografía vemos cómo este tumor está desplazando el ojo. En este caso lo mismo. Entonces, cuando vemos esas asimetrías y hacemos palpación cuidadosa, podemos encontrar que hay un adenoma o un tumor de esta glándula denominado adenoma pleomorfo de la glándula lagrimal. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. Miren, aquí está entrando por la parte superior y está quitando el tumor. Aquí lo está separando y lo está quitando, ¿no? Aquí vemos nuevamente el tumor. Y la otra forma es el tumor maligno de la glándula lagrimal, ¿no? El tumor maligno que estamos viendo acá, está mostrando con una flecha, el tumor está acá. Pero ya cuando se hace el examen anatomopatológico, se constata que es un carcinoma. Aquí el caso ya es más complicado porque los carcinomas son más agresivos y hasta pueden producir metástasis y la muerte de la persona. Entonces, este es el caso de un varón de 73 años que presenta esta tumoración
Y en la tomografía se muestra el tumor de 2 centímetros por 1,5. Y la histología muestra la calidad de carcinoma de este tumor. Entonces, como se dan cuenta, hay unos exámenes hay imagenología, hay oftalmología, hay oncología y hay anatomopatología. Entonces, este es un conjunto, es un equipo de profesionales. Entonces, el oftalmólogo recibe el caso, lo envía al oncólogo, el oncólogo pues deciden hacer seguramente un tratamiento, quitan el tumor al anatomopatólogo y pues es un conjunto de profesionales que trabajan en estos casos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo están haciendo. En este caso es una orbitotomía, están quitando la pared lateral de la órbita para poder sacar de mejor forma el tumor, que probablemente está también muy, digamos, extendido hacia atrás, no solamente adelante. Y en otro caso veíamos que estaban sacando directamente, ¿verdad? Entonces hay diferentes abordajes y diferentes técnicas. El otro grupo de tumores son los tumores neurales, entonces dentro de los cuales tenemos el glioma del nervio óptico y el meningioma de la vaina del nervio óptico. Estos tumores, el glioma del nervio óptico, es un astrocitoma pilocítico de crecimiento lento que afecta a niños, son chiquitos los que tienen estos gliomas. Entonces, miren, escuchen lean lo que dice acá. La anatomía patológica muestra astrocitos pilocíticos, por eso se llama astrocitoma pilocítico, porque a las placas de anatomía patológica se parecen pelos y son fusiformes, de forma fusiforme. Y hay una relación importante con la neurofibromatosis. ¿Cuál es la sintomatología? Entonces, si el tumor afecta el nervio óptico, entonces el nervio óptico va a dejar de funcionar. Por eso, pérdida de la visión lenta y progresiva, seguida de proptosis, y la papila óptica está edematosa, luego está atrófica, y puede irse para atrás y el quiasma, y entonces la resonancia magnética puede detectar este tumor y tratarlo. Pero al tratar hay que quitar el ojo. Entonces, cuando quitamos el ojo, nos estamos resignando a que ya no haya visión. Y entonces es lo complicado de estos problemas, de estos tumores neurales que afectan el nervio óptico. Entonces, miren aquí, por ejemplo, un meningioma del nervio óptico. Tomamos la agudeza visual y con toda seguridad está muy disminuida. Y también puede haber los tumores, los meningiomas de las vainas del nervio óptico, ¿no? Entonces, como dice acá, neoplasmas de células meningoepiteliales originándose de la aracnoides del nervio óptico. Edad, 20 a 60 años. Hay una discreta predilección en mujeres. La presentación clínica, proptosis, lentamente progresiva y pérdida visual. De hecho, este síntoma es importante. Tratamiento. La postura es expectante, porque si tratamos el tumor, le quitamos el nervio óptico, el paciente se queda sin visión. El tratamiento de primera elección es la irradiación. La escisión y exéresis se reserva para los casos más graves cuando ya el paciente se quedó cieguito, ¿no? Entonces, porque ya si quitamos el tumor y quitamos el nervio óptico, la pérdida es obvia de la visión. Entonces, por eso dice, la postura es expectante. Entonces hay que esperar que el paciente acabe de perder la visión, que de hecho a veces pasa, para quitar el tumor. Y otro ejemplo de un meningioma del nervio óptico, en estos casos hay que hacer un examen del fondo de ojo y encontraremos edema de papila, encontraremos atrofia del nervio óptico, y cuando ese ojito ya está cieguito y ya el tumor está más grande y está amenazando inclusive la vida, entonces hay que quitarlo.
Este es un tumor interesante, igual que se presenta en niños, ¿no? Aquí tengo una diapositiva que muestra lo siguiente, ¿no? Tumores orbitarios pediátricos malignos, el rabdomiosarcoma, el neuroblastoma y la leucemia son los que pueden producir problemas como tumores orbitarios pediátricos. Y de los benignos tenemos lo que ya hemos visto, el quiste dermoide, el linfangioma, lesiones por santo granuloma juvenil o tumores histiocíclicos. Estos son los que nos interesan y de este grupo este. Entonces, ¿qué es el rabdomiosarcoma? Es el tumor maligno primario más frecuente en niños. Edad promedio 7 a 8 años. Presentándose el 90% de los casos debajo de los 16 años. Entonces, entre los niños principalmente, ¿no? De manera característica se desarrolla en el sector nasal superior de la órbita, que sería acá, desplazando el ojo hacia abajo y afuera. Entonces tenemos aquí las dos imágenes nos están dando esa impresión, abajo y afuera, abajo y afuera. Produce una proptosis de evolución muy rápida con signos inflamatorios. Miren, el ojo está muy rojo acá. Y en este no se aprecia mucho, pero también se ve que está rojito. Edema en uno o a veces en los dos párpados. Puede presentar tosis, miren, el párpado está caído respecto a este. Y este peor, se nota mucho más la tosis. Y entonces uno al palpar encuentra que hay una masa tumoral ahí. Puede simular un chalacio o nódulos subconjuntivales, pero es muy difícil confundirse. Quizá al principio uno podría confundirse. Después ya no, es muy difícil. Es muy invasivo, puede causar erosión ósea, invadir la fosa craneana superior, media o anterior, y también los senos paranasales. Entonces es bastante agresivo el tumor. Da metástasis sobre todo a cerebro, pulmón, nódulos linfáticos, pero es un estadio avanzado, entonces ahí ya no hay nada que hacer. La tomografía muestra una masa homogénea con áreas de destrucción ósea. La biopsia debe hacerse lo más pronto posible para iniciar un tratamiento de forma inmediata. Miren, el tratamiento es la radioterapia y en el 90% de los casos da un buen resultado. Entonces el tema es diagnosticar. La quimioterapia se usa como coadyuvante, pero lo más importante es la radioterapia, no olvidar. Y la quimioterapia se usa como coadyuvante en la enfermedad orbitaria y meninge para tratar las metástasis, pero entonces es ya un caso avanzado. El rabdomiosarcoma botiroide está hablando del tipo histológico de la conjuntiva tarsal, entonces aquí hay un rabdomiosarcoma botiroide en este niño. Entonces, clínica. Es el tumor pediátrico maligno más frecuente. Se puede apreciar la destrucción de los huesos y esto es importante. Se origina del mesénquima primitivo. Y uno podría pensar, si es un tumor de los músculos, entonces se origina a partir de los músculos. No, es del mesénquima primitivo, que sería, digamos, también lo que va a generar el músculo, pero que en este caso se va a convertir en tumor. Esos son temas más que todo de anatomía patológica que cuando ustedes lleven esa parte seguramente se van a explicar con más detalle. Yo no soy anatomopatólogo. Tipos histológicos. Tenemos 4. Uno, el embrionario, que es el más frecuente, es este. 75% de los casos el tumor es embrionario. Y de estos, el 50% tienen estriaciones transversales. Alveolar es el más maligno. Y tenemos otros dos, el botiroide, y se llama así porque parecen uvas, y se origina en los senos paranasales con la conjuntiva, que es muy raro. Vieron ese caso del botiroide de la conjuntiva tarsal superior. Y el alveolar, y el pleomórfico, que es el más raro.
menos del 10%, el más diferenciado, y en pacientes de mayor edad, pero es el de mejor pronóstico porque no es tan agresivo. Tenemos ejemplos de rhabdomyosarcomas. Este acápite es importante. Índice de supervivencia de 90% cuando está confinado a la órbita. Si sale de la órbita ya no tiene ese índice, ¿no? Índice de supervivencia del 90% cuando está confinado a la órbita. Pero cuando hay destrucción ósea baja a 65%. Por eso estas imágenes son importantes porque uno puede ver la lesión ósea. Miren, este es un caso avanzadísimo del rhabdomyosarcoma. La biopsia diagnóstica urgente con tinción histoquímica en todos los casos. Fíjense que aquí el paciente está dormido y el médico, con ayuda de un ecógrafo, está con una agujita haciendo una punción y aspiración simultánea que es biópsica. Es una punción biópsica. Miren, esto es lo importante en esta diapositiva. La ecografía ocular que está marcando por dónde va a entrar la aguja para aspirar y tener el tipo histológico y saber qué tumor es, ¿no? Hay que hacer una consulta cuando el paciente hay una sospecha de un rhabdomyosarcoma, hay que hacer una tomografía abdominal, torácica, biopsia medulosa, punción lumbar. Entonces aquí lo mismo, pediatra, oncólogo, oftalmólogo, anatomopatólogo, conjunto de especialistas. Tratamiento es quirúrgico. En estos casos hay que hacer la exenteración. Como les dije, es radioterapia y quimioterapia sistémica. La exenteración consiste en quitar el tumor, pero toda la parte de piel que esté cerca, se hace una incisión así de todo esto, y luego con una gubia se va quitando el periósteo de toda la órbita. Y se saca en globo todo el contenido orbitario, incluyendo el ojo y todo lo demás. Y entonces queda una lesión, una cuenca vacía de hueso. Y ahí entra el médico, el plástico, el cirujano plástico y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, no se olvide, cirugía exenteración y quimioterapia la radioterapia que puede resolver el problema cuando el tumor está todavía intraorbitario. Pero cuando ya es como este, ya no, la cosa ya se complica mucho. Y los otros temas serían metástasis e invasión tumoral de estructuras adyacentes. Entonces, por ejemplo, este es un caso de una metástasis por leucemia. Entonces, se produjo una metástasis en la órbita y se produce esta lesión, ¿no? Que es de la leucemia. Metástasis cáncer de mama. Entonces, el tumor está protrudiendo el ojo, pero no es un tumor primario de la órbita. Es un tumor que se originó en la mama y que la metástasis pasó al órgano. Metástasis en cáncer del pulmón, lo mismo. Yo recuerdo haber visto un caso en la ciudad de La Paz de un padre de un expresidente que tenía una metástasis por cáncer de próstata. Entonces no son raros estos casos. Con esto acabamos lo que es órbita. Entonces, si de este tema hay alguna inquietud, háganmela conocer. Porque vamos a pasar, luego de unos minutos, a ver la traumatología o emergencias oftalmológicas. ¿Hay alguna preguntita de órbita? Jóvenes, ¿alguna pregunta de órbita? No, doctor. Bien. Entonces pasemos a, empecemos
tenemos por contusiones. Entonces, en la práctica diaria, cuando ustedes hagan su internado o su residencia, pueden atender casos de contusiones, ¿no? Entonces, ¿qué es una contusión? Es la atrición de los tejidos por un golpe o una presión enérgica, pero no tiene solución de continuidad. Entonces, cuando, por ejemplo, el puño impacta en el ojo, y va a generar lesiones de distinto tipo. O cuando un palo, no sé, un choque, un accidente automovilístico y la persona impacta contra el parabrisas. Entonces tenemos que las causas de las contusiones son múltiples. Golpes con diferentes elementos contundentes, ¿no? Palos, golpes de puño, parabrisas de automóvil, infinidad de causas. Y en los niños, los accidentes producidos en los juegos. Por ejemplo, ahora que vamos pronto a celebrar la Navidad, los papás regalamos pistolas de aire comprimido y la baba, pam, 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 y al ojo. Otro, los accidentes automovilísticos, porque cuando el niño no está en carrito, entonces se ve proyectado hacia adelante y se choca contra el asiento delantero o contra el parabrisas. Y el síndrome del bebé zamarreado, que es cuando el niño está muy caprichoso y el papá o la mamá lo zamarronea, ¿no es cierto? Entonces ya el bracito empieza a generar un movimiento brusco en el niño para calmar el llanto o lo que el niño esté renegando, ¿verdad? Entonces en estos casos sí se producen lesiones en el ojo que son de este tipo. Y tenemos un resumen de las contusiones. Entonces, yendo de adelante a atrás, tenemos el hematoma palpebral cuando hay un golpe en el párpado. Entonces, es común cuando uno pelea y le dan un puñete en el ojo está morado y hinchado. Cuando hay contusiones del globo ocular, puede haber ruptura de vasos y generarse hipema. Hipema es sangre en cámara anterior. Las contusiones pueden ser sin rotura, ¿no? Por ejemplo, la diálisis del esfínter o la ruptura del esfínter. O con rotura con el globo ocular estalla, ¿no? Que se le han dado un golpe tremendo con un palo, por ejemplo, puede ser que el globo ocular estalle y ya se queda sin función. En el cristalino, los golpes pueden producir una catarata traumática o la luxación del cristalino de su posición normal o la subluxación del cristalino. En el vítreo, las rupturas de los vasos pueden generar una hemorragia vítrea y en la retina, el edema de Berlín, las lesiones en la coroides, que vamos a ver, desgarros coroideos. Entonces, esta es una diapositiva que nos muestra algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si estamos jugando racket y el balón, la pelotita nos llega a gran velocidad al ojo, fíjense que el reborde orbitario actúa cortante, ¿no? Es decir, vamos a ver. Bueno, esto corta y puede producirse una herida contusa, una solución de continuidad. ¿Por qué? Porque este hueso ha servido como digamos, ha ido contra el hueso y se ha producido una herida. Pero si ustedes se fijan, está lesionando el párpado, está deformando el globo ocular con lesión en la córnea, en el iris, en la raíz del iris, en el cristalino, que si el cristalino se va para atrás es una luxación del cristalino. El cristalino puede irse para atrás, el cristalino puede irse a la cámara anterior o al espacio subconjuntival. Puede lesionar la retina, puede lesionar los vasos retinianos, puede lesionar las áreas que son más débiles, como son la inserción de los músculos o el ángulo iridocorneal, ¿no? Entonces, una contusión es como una cajita de Pandora. No sabemos qué va a ocurrir. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Que las lesiones pueden ser corneales,
en el ángulo iridocorneal, puede ser en el iris, aquí el esfínter está lesionado, luxaciones del cristalino, rupturas del globo ocular en las áreas débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la retina, desprendimientos de retina, hemorragias vítreas, hemorragias retinianas, rupturas coroideas. O sea, una contusión puede traer muchas consecuencias. Y a veces consecuencias médico-legales. Por eso, que cuando uno recibe un paciente contuso, lo primero que debe hacer, además de calmarlo al paciente, es examinar la agudeza visual. Porque puede haber una situación legal, ¿verdad? Que el paciente viene después de un golpe de puño y vino con una visión muy baja y no le tomamos la visión. Entonces el paciente puede decir, yo fui al doctor y el doctor me dio unas gotas y ahora ya me estoy viendo. En cambio, si ustedes tienen anotada en la historia clínica, paciente X, Y, Z, agudeza visual, visión luz, antecedente de trauma por puño, digamos, entonces ya está anotado. Si el paciente quiere echarle la culpa a ustedes, dice, no, señor, aquí usted cuando vino no veía nada más que la luz. Entonces, en las contusiones, el examen clínico que les resguarda las espaldas es la agudeza visual, ¿no? Al principio la agudeza visual va a estar un poco disminuida por consecuencia del golpe, pero el paciente se da cuenta. Uno, cuando no tiene la escala de Snellen, le muestra los dedos. ¿Cuántos dedos ves? 2, ahora 3, ahora 1. Y te vas alejando. Entonces, más o menos, a 1 metro, 2 metros, ve cuenta dedos, tú dices, está bien. Entonces, no hay mucho problema. Pero si le dices, ¿cuántos dedos ves? Dices, no, no veo, veo una mancha roja. Listo, ya la cosa cambió. Entonces, ¿por qué la emergencia la puedes atender? De repente vas con algunos amigos a jugar al racket y ahí se presentó la emergencia. O la emergencia la puedes atender en tu casa o en el consultorio médico, que tú estás en una guardia y el paciente llega traumatizado con una contusión. Entonces, ¿cuáles son los principales? Miren, el hematoma palpebral. Esto se llama ojo morado, ustedes saben, están peleando y le da un golpe en el puño, el ojo morado. Producto de un traumatismo directo del ojo o a la cara. ¿Qué es el hematoma? Sangrado debajo de la piel. Tejido alrededor de los ojos se torna negro o azul y gradualmente se vuelve morado, verde y amarillento a medida que la sangre se va absorbiendo. Al cabo de 2 semanas esto desaparece, ¿no? Pero llega el paciente, entonces tienes que calmarlo porque está enojado, me ha pegado mi amigo, no sé qué, ya, bla, 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 bla. Sí, tranquilo, te voy a examinar, mira mi ojo, está mal, ¿qué tiene? Bla, bla. Ya, perfecto, tranquilo, siéntate, ustedes ven, abre el ojito, no puede abrir, le abren muy suavemente. ¿Qué estás viendo? Ve la escala de Snellen, todo lo que puede ver, uno va anotando, 20, 40 de visión. Luego, examina que no haya lesiones en la córnea, porque puede haber una erosión, etcétera, cuerpos extraños, un montón de cosas. Y luego, cuando constatamos que solamente es el ojito morado, entonces se le dan antiinflamatorios esteroideos para la reacción inflamatoria. Ustedes saben que cuando hay un ojo morado, en la casa dicen, anda a sacar un poco de carne de la heladera y le ponen al ojo. Bueno, están usando el frío. Entonces ahí lo indicado sería frío local y antiinflamatorios. Entonces, con el paso de las semanas, y si no hay lesión en el ojo y solamente es el párpado, en 3 o 4 semanas el paciente está como nuevo, ¿verdad? Pero el examen clínico oftalmológico, muy importante. Porque si hay algo más detrás en globo ocular propiamente, tiene que estar registrado. Y ustedes tienen que ser cuidadosos en eso. Entonces, aparte del hematoma palpebral, pues existe una otra lesión que se llama hemorragia subconjuntival o hiposfagma. Esto puede ser por trauma, ¿verdad? Pero también las hemorragias subconjuntivales pueden ser espontáneas.
O sea, el paciente está tranquilo y de pronto al día siguiente en la casa le dicen, oye mamá, mira, tu ojo está rojo, ¿qué te hiciste? ¿Te golpeaste? Que no, yo no me no, nadie me ha tocado, nada. Estuve muy bien, pero esto se llama hemorragia subconjuntival. Si es por trauma, hay que revisar la córnea, hay que revisar los párpados y todo para ver que no haya otras lesiones. Si es espontánea, entonces uno pues le tranquiliza, toma la visión, se da cuenta que está todo muy bien, tranquiliza al paciente y le dice la verdad. Esto se va a absorber en 3 a 4 semanas. Doctor, ¿no será que mi presión está elevada? Esta presencia de sangre debajo de la conjuntiva es por ruptura de una vena, ¿no? Que puede haber una fragilidad capilar o algo y se rompió. Pero no es porque algunos creen que puede ser por la presión arterial. No se olviden que la presión arterial tiene el componente de las arterias, no de las venas. Entonces, claro que uno le puede decir para que no le digan, no te mandó al cardiólogo, digamos, alguna amistad que pueda decirle, ¿no? Sí, puedes hacerte una evaluación cardiovascular y me trae el resultado. Pero en realidad este es un problema más bien de fragilidad capilar o en algunos casos que se rompió la venita y se va sobre la sangre y no pasa nada. Para estos casos hay que nomás tener una observación en unas 2 semanas y no será habitualmente medicación. Quizá con un placebo darle un antiinflamatorio suavito, pero en general igualito se va a absorber. Esto es importante, las contusiones del globo ocular que van a generar ruptura de los vasos aquí y sangrado, miren. Está llegando el balón, ha deformado el ojo y los vasos del círculo arterial mayor del iris se rompen y se empieza a acumular sangre en cámara anterior. Este acúmulo de sangre en cámara anterior se llama hipema. ¿Bien? Entonces el hipema, mire, puede ser 1/3, o sea, un poquito de la cámara anterior. Entonces se llama de primer grado. El hipema puede ser la mitad de la cámara anterior, 1/3 o mitad, segundo grado. Puede ser más de la mitad o toda la cámara anterior. Entonces, en estos casos, miren, yo considero, imaginemos, que ustedes reciben un paciente o un familiar que estaba jugando racket y le llegó la pelota. Y le está diciendo, miren, mira, no estoy viendo bien. Y cuando examinan el ojo con una linterna con cuidado, se dan cuenta que hay presencia de sangre en la cámara anterior. Entonces, mira, ha sangrado tu ojo. Entonces, tenemos que reposo, etcétera, no hacerle un tratamiento. Pero si ustedes ven que está casi por llenar la cámara anterior, o el ojo está así totalmente lleno de sangre, es derivación inmediata. Yo les aconsejaría que esta clasificación ustedes la tengan presente y cuando quieran tratar un caso de hipema, traten solamente el primer y segundo grado. Tercer y cuarto grado, derivación inmediata al oftalmólogo. El microhipema nosotros lo encontramos con el examen de la lámpara de hendidura, pero ustedes no van a poder tener acceso a eso. Entonces, miren, aquí sería un hipema de primer grado a segundo grado. Pero este es un hipema ya total, ¿no? Y acá lo mismo. Entonces, en este caso, ustedes no, además que la visión está muy disminuida, no pueden pedirle al paciente, quédate tranquilo, no te preocupes, esto va a pasar. No. Si pueden derivarlo, inmediatamente a la derivación. Este sí. Entonces, les voy a mencionar cómo se hace el tratamiento, pero en este caso que vean sangrecita así como están viendo con un coágulo acá, pues se puede tratar. Este sería el caso, yo diría, el mejor caso para que lo trate un alumno, perdón, un médico que hace atención primaria de salud y no se mete en complicaciones. Entonces, ¿qué es el lipema? Ya sabemos.
hemorragia en la cámara anterior. El lipema es un sangrado en la cámara anterior del ojo. ¿Qué es la cámara anterior? Es el espacio lleno de líquido que está entre la córnea y el iris, ¿no? Entonces, a eso se llama IPEMA. Y el IPEMA se puede, cuando es muy avanzado, como les había mostrado en este caso, como este, por ejemplo, o este, se puede aspirar los coágulos para evitar complicaciones, ¿no? Y la complicación más importante es esta. Cuando hay dos elementos importantes, presión ocular elevada, porque digamos, le va alentando que se quede tranquilo porque pronto va a pasar, que se llama la incisión de la córnea, puede llevar a la ceguera. Entonces, ¿qué hacen cuando ven un paciente así con un IPEMA de presita dentro del ojo? Tienes que guardar reposo en cama, para lo cual administrar gotas oftálmicas para reducir la inflamación y minimizar la cicatrización. Si el paciente dice, no, mira, tengo un partido, que no, tú no me vas a ningún partido, tienes que guardar reposo. Mira que estoy tomando aspirina, suspende tu aspirina, porque la aspirina, ustedes saben, puede empeorar la hemorragia. Y lo citan diariamente para verlo. Cuando lo ven, el paciente dice, sabes, mira, ya estoy viendo más claro y veo que la manchita disminuyó de tamaño. Entonces, el nivel del lipema va bajando. Y en 3 o 4 días desaparece. Entonces, en ese caso, el médico general, internista o estudiante de medicina puede tratar un lipema cuando no es muy grande. Pero, ¿qué pasa si el lipema va aumentando, ¿no? O sea, ustedes lo ven y luego va más. Entonces, en ese caso, pues, remitir al oftalmólogo. Entonces, ¿qué hace el oftalmólogo? Como dice acá, en algunos casos no te me hospitalizas ya. ¿Para qué? Para que pueda ser cuidado y revisado con frecuencia. Si el lipema hace que la impresión intraocular se eleve mucho, puede dar daños de la córnea, que ya les dije que es este daño, que la impregnación hemática. Se debe sacar la sangre, y de repente inclusive no así, porque esto requiere de un equipo, sino abrir la córnea y vaciar el coágulo, ¿no? Y hacer un lavado de la córnea. Entonces, cirugía, ¿no? Como dice acá, si esto sucede, o sea que hay la presión elevada y que el coágulo está tremendamente grande en el ojo, cirugía para remover el exceso de sangre o usar gotas oftálmicas para bajar la presión, etc. Estos problemas mal tratados. Pero también he visto de semejante agua, nada más han salido adelante. Y ese es este tratamiento que ustedes pueden realizarlo. Entonces, cuando hacemos el examen clínico a un paciente con trauma, hay que ver la pupila. Estas lesiones de la pupila, lo llegamos a ver y está festoneada, ¿verdad? Y eso se denomina ruptura del esfínter iridiano. Entonces, ha llegado el balón, ha deformado el ojo y otra vez. Entonces, esto, pues nada, a veces la pupila se queda grande, una midriasis paralítica y no se puede hacer nada, más que controlar la inflamación y si el paciente está viendo, alegrarse de eso.
Este, por ejemplo, es una iridodiálisis. Toda la parte que está adherida aquí al ojo se ha soltado. Y eso se llama iridodiálisis, por ruptura de la raíz del iris. Entonces, en algunos casos, perdón, bien. En algunos casos, algunos cirujanos se animan a suturar esto acá, pero como entenderán, es muy difícil, muy difícil. Y este sería un ejemplo de la ruptura o estallido del globo ocular. A veces hay lesiones tan severas que el ojo se produce un estallido y por consiguiente la pérdida del ojo, ¿right? Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay problemas de contusiones con rotura, ¿no? Rotura ocular. Y en otros casos, cuando se afecta el cristalino, puede producirse esto. El cristalino está subluxado acá, ¿no? Entonces se puede ver que la pupila está con midriasis, pero el cristalino, en vez de estar bien colocadito acá, está hacia abajo y hacia adentro. Y en este hacia abajo, ¿no? Y esto se llama subluxación del cristalino. Pero también el cristalino puede luxarse a cámara posterior, al vítreo, o puede luxarse a cámara anterior. Entonces los traumas pueden llevar a eso. Y esto hay que operar y ya se convierte en un problema. Miren, en este caso, por ejemplo, es un cristalino subluxado. Y acá algo interesante. Se ha luxado el lente intraocular. Entonces ha recibido un golpe tan fuerte que el lente intraocular lo ha sacado fuera del iris y este lente intraocular está alojado en la cámara anterior. Entonces todos estos casos son para cirugía. Y cuando se afecta el cristalino se produce catarata. Y la catarata se denomina traumática. En este caso, fíjense, está ya totalmente madura y en este caso inclusive está con ruptura de la cápsula. Entonces, estos casos son para cirugía. La cirugía es un poquito complicada, ¿no? Pero el tratamiento de la catarata traumática es quirúrgico, no se olviden. Cuando el ojo es golpeado de forma directa, muchas veces la ruptura es en la coroides por un mecanismo de contragolpe. Yo he atendido pacientes, miren, tengan cuidado en el tema del racket. Pacientes que están jugando racket y la pelota ha llegado con tanta violencia que se ha producido esto que se llama ruptura coroidea. Entonces, esta ruptura, miren, aquí está la mácula y está la calcoroides. Entonces, si se rompe acá la coroides y rompe las papilomacular, esta persona se queda sin visión. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un paciente que tiene una ruptura coroidea y una colección hemática, ¿no? Sangre aquí. Ha pasado el tiempo, la sangre se absorbió y vemos cómo la lesión está muy claramente demostrada acá y lo mismo aquí. Entonces, la coroides y la retina se rompieron porque el mecanismo fue un golpe, contragolpe y al final este paciente se quedó ciego. Este es el problema de las rupturas coroideas. No son raras. Golpes de puño que le dejan una incapacidad permanente y a ese señor que se farreó y que le dio un golpe tremendo al otro, por ahí está en la cárcel de pronto, ¿verdad? Entonces es importante evitar estos problemas porque esto ya es una secuela, es una cicatriz. La lesión ya se produjo. Entonces, aquí el tema es también como jóvenes ustedes cuidarse mucho de que les produzcan el problema o que ustedes produzcan el problema y después se hagan la vida muy difícil siendo tan jóvenes. Entonces, la agresión siempre es mala. En algunos casos el edema es, solamente hay edema. Entonces esto con corticoides se resuelve y el paciente generalmente recupera bien. Esto se llama edema de Berlín cuando es edema del polo posterior. Yo recuerdo haber visto un edema de Berlín muy grave
Y fue algo como que raro, porque la muchacha estaba en la calle y de pronto de nada apareció una piedra y ¡pam! Al ojo. Pero alguien te tiró, viste, no, de la nada. Entonces seguramente era en el campo, seguramente alguien estaba con una flecha botando piedras y no se dio cuenta que le llegó a la muchacha y tuvo una lesión muy severa de este tipo, edema de polo posterior. Esto se trata con corticoides. Entonces, como han visto, hemos hecho un análisis de la parte anterior hasta la retina. Entonces, como conclusión, son diferentes formas de tratamiento y algunas veces vamos a ver solamente secuelas. Entonces, el entender que nos va a ayudar mucho es usar el examen físico, usar la agudeza visual, usar el raciocinio clínico para poder tratar a estos enfermos. Y derivarlos de una forma, digamos, que no guardarse el paciente, no esperar que mejore y no va a mejorar, no. Hay que derivarlo lo más pronto posible porque a veces hay, digamos, tratamientos que pueden ayudar a resolver el problema. Que cuando ya el paciente llega después, ya no se puede. ¿Está bien? Entonces, eso es en cuanto a contusiones. ¿Alguna pregunta en contusiones? Jóvenes. Jóvenes. Doctor, No, bueno, doctor. doctor, yo tengo una duda. En las luxaciones de cristalino, ¿existe alguna diferencia si es suposición o anterior o posterior o el tratamiento es el mismo o la severidad del mismo igual? No, mira, ya, o sea, se supone que es un golpe muy severo. Ya de hecho que el cristalino se luxe, lo más probable es que no solamente sea el cristalino, sino que hay otras lesiones también, en retina, en iris, etc. Entonces, la luxación del cristalino es algo ya muy grave que uno con suerte la puede tratar. Si el cristalino se luxa hacia la cámara vítrea, entonces hay que hacer una vitrectomía, lo tiene que hacer el cirujano que está preparado para eso, que es el cirujano de vitreoretina, ¿no? Entonces, pero no son lesiones sencillas, son lesiones severas, entonces no es fácil tratarlas. Ya sea que se luxe hacia adelante, hacia atrás, igual no es fácil el tratamiento, porque implica que ese ojo ha sido severamente traumatizado, porque así por así el ojo, el cristalino no se luxa. A no ser que tenga una enfermedad como por ejemplo el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan sí tiene una debilidad zonular que ya de por sí genera una subluxación del cristalino, que ustedes ya saben eso. Entonces, en ese caso, un trauma más, pucha, cualquier cosa le puede ocurrir, ¿ya? Pues no es fácil eso. A mí me gustaría orientarse un poco en las cosas que van a ver. Si ustedes ven que, digamos, hay un cristalino en la cámara anterior, nada, inmediatamente derivarlo, porque es posible que ni siquiera el oftalmólogo pueda algo efectivo que hacer, porque probablemente dentro del ojo hay muchas otras lesiones. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿y el uso del test de Saylor solamente lo Bueno, utilizaríamos la pero prueba? estamos hablando de contusiones. Eso vamos a ver en heridas. Seidel, me estás hablando de Seidel, Sí, ¿verdad? quería saber si es que lo No podríamos podemos usar ver como heridas patrón. ahora. Seidel, me estás hablando de Seidel, ¿verdad? El que también es conocido como el de la fluoresceína. Con fluoresceína, claro. Sí, Pero Seidel. De eso me estás hablando, ¿verdad? exacto. Quería saber si es que No, los de eso mismos. vemos en heridas. ¿Cómo? En heridas, que es el tema siguiente. Entonces, las heridas, bueno, hemos tomado contusiones, golpes sin solución de continuidad.
¿Qué son las heridas? Lo mismo, ¿no? En los niños y en las personas también mayores, objetos punzocortantes, tijeras, cuchillos, clavos, juguetes de latón o las mordeduras de can o accidentes automovilísticos. Se produce un accidente automovilístico y el paciente se ve, digamos, impulsado, proyectado hacia el parabrisas rompe y le genera una herida en el ojo, que puede ser hasta pérdida del ojo. Entonces, mire, por ejemplo, en heridas, esta es una herida del párpado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se produjo una herida que de repente es un cuchillo, que de repente es un latón, no sé qué, o un vidrio, pero hay una herida. Si ustedes se fijan, está comprometiendo toda la piel y está en el párpado superior. Acá una herida también, pero que no compromete todas las capas de la piel. Y por ahí está sana, nada más tratando la parte infecciosa. Y aquí hay una herida en el ángulo interno del ojo. Entonces, las heridas pueden ser de los párpados, de la región superciliar, la que les mostré, y se producen abrasiones y laceraciones palpebrales. ¿Qué característica tienen? Que son muy sangrantes, porque los párpados tienen muchos vasos, entonces sangran una barbaridad. Cuando uno las deja por que se produzca la cicatrización por segunda intención, estas cicatrices no son muy estéticas, al menos si son verticales, ¿no? Las heridas graves pueden generar una retracción palpebral y generar una deformidad en el párpado. El edema y el hematoma son frecuentes. Y si afecta el músculo elevador, porque la herida fue profunda, entonces puede haber una ptosis palpebral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Examinar el ojo en forma completa, buscar grupos extraños y quitarlos. Entonces, eso significa revisar el ojo que esté bien. La herida está en el párpado, pero hay que revisar el ojo que esté bien. Y, en la medida de lo posible, tomar la agudeza visual. Entonces, antes de empezar el tratamiento, les voy a comentar lo siguiente. Resulta que llega un paciente y me dice, ¿sabe, doctor? No estoy viendo bien. Yo me fijo que el párpado tenía una herida suturada. ¿Qué te pasó? Estaba en Potosí arreglando una ventana y me cayó un vidrio al ojo. Me hizo una herida, fui al hospital y me han suturado, pero yo estoy viendo mal. Pues yo abro el ojo y él tenía una herida en el ojo. Párpado atravesó, ojo atravesó. Y el doctor no le ha examinado el ojo, solamente el párpado. Le ha suturado, le vuelve de tanto ya, y el paciente pues se quedó con esa herida, tuve que operarlo y hacer un tratamiento para eso. Bueno, entonces esa experiencia a mí me fuerza, estoy forzado a decirles a ustedes de que cuando vean una herida, antes de suturar, hacen el estudio ocular completo, que implica examen físico, agudeza visual y buscar los cuerpos extraños si es que hubiera, ¿no? Porque puede haber un pedazo de vidrio que quedó ahí. ¿Cómo se trata? En primer lugar, miren, lavado de la herida, limpiar y reinsertar el tejido avulsionado. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, lavar bien la herida con solución fisiológica, inclusive algunos usan agua oxigenada, etcétera, y abrir el ojito, ver que esté completo. ¿Estás viendo? Sí, lee, por favor, sin presionarle mucho. Sí, veo hasta la más chiquita, perfecto. Lavas la herida, si hubiera aquí, digamos, un colgajo de piel, resuturarlo, no hay que quitarlo porque si no, el párpado se va a quedar más pequeño. Entonces, una vez que hemos lavado y vemos que aquí no hay cuerpos extraños, miren, por eso dice acá, ¿no? Reparación quirúrgica y administración de antibióticos. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, una sutura normal. Que lo que se hace es, yo lo que hago habitualmente es una gasita empapada en solución salina o solución fisiológica o solución Ringer y voy limpiando bonito, me fijo
con la pinza agarro de acá, lo subo acá y me fijo de dónde corresponde, por ejemplo, esto de repente corresponde aquí. Entonces, una vez que he armado, digamos, porque el párpado es muy flácido, que he armado ese rompecabezas, entonces empiezo a suturar. Le pongo un punto inicial que esté, digamos, ya juntando los tejidos, y luego los puntos secundarios, ¿no? Uno al centro y otro acá, me fijo que esto quede bien pegadito acá, y la estética. Pero no es solo estética, es un aspecto funcional. Para eso hay que usar un portaagujas que realmente funcione, hilos como el nylon, ¿no? Para si hay una ruptura muscular, por ejemplo, se usa hilos absorbibles, digamos, para adentro, y por fuera nylon, y con instrumental que sea adecuado. Yo siempre les recomiendo que ustedes se compren instrumental, porque en los hospitales les van a dar pinzas que no agarran, portas que están mal, y entonces hay que tener hilitos de sutura, suturar bonito y controlar la infección, como dice acá. Reparación quirúrgica, la sutura, administración de antibióticos, profilaxis antitetánica, dale una ampollita de antitetánica, y si es una mordedura de can, la vacuna antirrábica. Entonces, eso ustedes van a ver mucho. Entonces, acostúmbrense a tener un protocolo, una forma de examinarlas, de ver bien todo, no suturar apresuradamente, suturar con calmita, que las cosas queden bien. Indudablemente, previamente, ustedes ya saben que hay que infiltrar de lidocaína, etcétera, 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 y mejor si es sin epinefrina. ¿Qué pasa cuando la herida es en el ángulo interno? Cuando la herida es en el ángulo interno puede afectar el sistema lagrimal. Y como ustedes están viendo acá está el punto lagrimal. Entonces no se olviden que aquí está el punto lagrimal, canalículo lagrimal inferior, canalículo lagrimal superior, saco lagrimal. Pero si se corta el punto lagrimal, aquí tenemos un gran problema, porque el paciente va a empezar a lagrimear. El 80% del flujo lagrimal es por el párpado inferior. El párpado superior algo ayuda, pero no es lo más importante. Entonces ustedes ven algo así, se fijan que el punto lagrimal está acá, como ven, presente, entonces quiere decir que hay una sección del canalículo. Y ahí yo les sugeriría que no se animen a suturar. ¿Por qué? Porque no van a poder reparar el sistema lagrimal. Entonces, estos casos suceden, por ejemplo, yo he tenido casos en que estaban jugando básquet o estaban peleando y la uña del contendiente ha abulsionado el tejido, a producir la abulsión y miren, está colgando el párpado. Entonces, fíjense eso. Ahora, como dice acá, ¿no? Las laceraciones que comprometen la vía lagrimal, puntos y canalículo, deben repararse antes de las 24 horas. Por lo tanto, hay que derivar ese paciente para que sea cuanto antes se pueda reparar. Una vez que uno hace una exploración quirúrgica, primero, aquí hay que poner los puntos. Uno restablece la forma del ojito y luego empieza a poner puntos separados en el resto. Y si la ruptura es total, entonces el TAPS y todo eso hay que ir suturando con material absorbible y aquí afuera con nylon. Miren. Pero, ojo, miren aquí esto. Este paciente ha sido operado por un oftalmólogo que ha restituido la vía lagrimal. Entonces, ese oftalmólogo ha colocado este tubito para que recanalice y no tenga el problema del lagrimeo. Entonces, el canalículo se tutoriza, se pone un tutor, como en este caso, usando un stent monocanalicular monoca. Este es el otro tipo digamos, de tratamiento que se hace con un stent. Y este stent se introduce acá y por este platinita se lo sutura. En cambio, en este no, involucra los dos, el punto lagrimal superior y el punto lagrimal inferior. En cambio, en este solamente el uno, ¿no?
suturando su base. Esto se llama stent monocanalicular de Monoca y se sutura su base al párpado. Y miren, estos tienen que permanecer 3 a 6 meses. Es la única forma de recanalizar y que el paciente no genere, y es decir, que no esté lagrimeando porque se cerró el punto lagrimal. Entonces, aquí es conocer que cuando se produce una abulsión del párpado, es necesario hacer estos tratamientos y es importante que ustedes los deriven pronto. Bien, las heridas pueden además estar en la conjuntiva, ¿no? Entonces, heridas, por ejemplo, que, no sé, están peleando, generalmente es una pelea, y le meten la uña al ojo y le hace una herida como están viendo acá. O, pues, puede haber otras formas, ¿no? Que un lápiz, por ejemplo, con una punta muy fila, con punta fila, FAC, y le genera una herida. Siempre está el hecho de hacer el examen clínico, ver que el paciente esté viendo, ver que no hay otras lesiones, etcétera, y entonces, y reparar eso, ¿no? Laceración conjuntival. Esta señora tiene el ojito rojo y miren cómo está, la conjuntiva está dobladita hacia adentro y se está viendo la esclera, esta cosa blanca es la esclera. Entonces, y está con sangre y con todo, ¿no? Entonces, abrir el ojo, observar con una linterna si hay herida y entonces en ese caso hay que hacer, estos son los síntomas, miren, hay dolor leve, el ojo está rojito, hay sensación de cuerpo extraño y siempre hay hemorragia. Cuando hacemos con lámpara de hendidura, entonces podemos poner fluoresceína y entonces se puede ver la lesión ahí, ¿no? Y bajo la luz blanca, como me dice acá, la conjuntiva está rasgada y se enrolla sobre sí misma, entonces se abre. Y puede apreciarse una zona blanca de esclera descubierta, ¿no? Que eso estaríamos viendo acá. ¿Mm? Qué pena, no tengo aquí la... Ah, tengo, ya, acá. Miren, esta es la esclera. Y entonces esto está sangrando porque es una herida, ¿verdad? Y a simple vista se puede apreciar. Entonces, ¿qué se hace? Se puede usar ungüento de antibiótico, por ejemplo, gentamicina 3 veces por día y un parche compresivo, ¿no? Principalmente las primeras 24 horas. Ustedes se fijan, si la heridita es pequeña de 3 o 4 milímetros, no, o 5 milímetros, no vale la pena suturar. Si la laceración es amplia, tiene 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, esas pueden suturarse. Pero la mayor parte de ellas, cuando son pequeñas, digamos 1 centímetro o menos de 1 centímetro, se curan espontáneamente. Entonces, nada más, pero tiene que haber un cuidado importante en revisar el ojo. Si es necesario, digamos, aplicar un cotonete, etcétera, para limpiar la sangre, hay que poner una gotita de anestésico. Entonces, con una gotita de anestésico uno limpia bien la herida y se fija. Y si la herida es muy grande, la deriva al oftalmólogo. Si la herida es pequeña, le pone un apósito compresivo más antibiótico y en una semana el paciente está muy bien. Estas heridas son por can, ¿no? O sea, perro que generalmente es un perro del propio niño que le ha atacado y le ha generado este problema, ¿no? Entonces, son muy difíciles porque además las mordeduras de perro hay que hacerle un tratamiento no más, además de la herida, con el plástico y con todo lo demás, un seguimiento con las oficinas de salud, en este caso el CEDES, que tienen que poner el antirrábica, que tienen que seguir al perro, por ahí tiene rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son muy complejas, estas heridas. Y aquí otro ejemplo. Y los perritos son, pues, muchos de ellos generan problemas, especialmente en las guaguas. Cuando la herida es superficial, esa sería la herida, las heridas del párpado, del ojo por un can. Las que vimos eran heridas del párpado, de la conjuntiva, pero pueden haber heridas también en la esclerótica. Si no son penetrantes, esto se puede tratar, se puede suturar con un material
absorbible y se salva la situación. Porque si son perforantes, y ahí se perdió el ojo. Las heridas superficiales del globo son en la córnea, que pueden ser abrasiones. Ya vimos párpados, vimos conjuntiva, y ahora estamos viendo la córnea, ¿no? Entonces, la córnea puede ser una abrasión subneal, no perforante, una abrasión subneal, o puede ser una herida perforante. La abrasión subneal es que, digamos, la lesión a la córnea, de repente, una bolita que chiquitita le ha generado una herida en el ojo de la mamá, porque estaba manoteando, le hizo una unita, que es jesuita, y viene, o está arreglando el perdón y le salió el ojo, o un bolígrafo, o la arasis, no sé, muchos casos. Mucho dolor, mucha fotofobia, sensación de cuerpo extraño. Esta es la realidad del ejercicio. Se ve en la córnea, estás doliendo en el resto de los luz y le deja espasmo, ojos muy sinceros, sensación de regreso y la lágrima. Entonces, uno al ver esto, no encuentra el anestésico. Y mejor si tiene fluorescencia. Y entonces es señal del defecto. Se puede hacer la biomicroscopía con una lupa y en caso necesario le versión la papa. Entonces, por ejemplo, miren, aquí estamos viendo una herida teñida con fluorescencia. Pero no es por la herida superficial. Entonces, lo que se hace es la biomicroscopía de versión del párpado para ver que no haya atrás. Y el tratamiento es que uno podría se da cuenta solamente de la herida de la córnea, antibióticos es un buen yo una fosfirme y seguimiento. Ese es el tratamiento de esta lesión. Esta lesión es bastante frecuente, incluso ustedes van a ver el paciente está muriendo de dolor porque su hijito le ha dañado el ojo. Entonces, no va a estar muy bien. Pero ustedes están viendo. Entonces, cuando delimitan la herida, saben que tienen que alcanzar. Y la cicatrización inmediata se produce con conmoción de las cosas. Antibióticos para las infecciones o por una firmemente se sobrevive bien y seguimiento. Y así reflexionamente de repente ya más la foto y por ahí ya no es necesario de cuenta. Pero para ver esta visita que debe tener un lirio con tener fluorescencia. La fluorescencia es muy importante en la patología. Esto ya es otra cosa. Aquí lo que hablaba la señorita de la Seidel. A esta es la realidad, ¿no es cierto? La señorita que me preguntó. Bueno, doctor, quería saber qué tipo de alteraciones nosotros deberíamos utilizar, como por ejemplo, se me ocurrió que en el hematoma pleural podríamos haber utilizado prueba para ver si podía haber producido durante el cólico directo algún tipo de laceración. Entonces, que además de funciones podía haber algún tipo de caso específico donde se podía tratar. Quería saber en qué casos. No, ya dije, los trabajos son una calidad de valor. Y tú vas a examinar. Entonces vas a hacer las lesiones. Y entonces yo les estoy diciendo de lesión, pero puedes tener muchas en un solo trabajo, ¿verdad? Ahí está el que es cierto. Pero las lesiones y las son todas las posibilidades que hay. Entonces, usted tiene un problema de posible. Entonces, piensa que va a haber una lesión, pues tiene que examinar, ya, tiene una palabra, tiene un IPM, tiene una fractura, entonces ya vas a más. Como les digo, las heridas, los problemas de emergencias, que es la carga de para ahí, va a examinar bien. Pero lo que yo estoy haciendo es, digamos, describirles caso, ¿verdad? El Seidel, pues es una prueba que se realiza con el Seidel.
Entonces aquí vemos dos heridas, una herida acá y otra herida acá. Pero en esta, miren, les voy a mostrar. Se aprecia la pirámide totalmente deforme. Miren. Y se aprecia aquí algo que parece una membranita café. Entonces, aquí es una herida verde realmente, con hernia del iris. El iris se va a tamponar la herida. En este caso, no hay tanta, pero si hay la herida es positiva. Estos producen heridas cerebrales muy fuertes. Y les explico. Yo tuve un caso de un paciente, no estaba yendo en el monte, por ahí. Y andaba en caballo. Entonces, inmediatamente jalaron una rama con púas para pasar y la suelta. Entonces, la canción se llega hasta mi caballo. Y una espina entra al ojo. Entonces, es una herida informe. Aquí no se aprecia bien, pero está la pupila y está la pirámide normal. Pero aquí había una heridita. Y cuando la pobreza ya pasamos el ojo, una gota de colaboración de la pues cuando uno ve que está colaboración y está lavando es colorante, entonces dice que la clave de la sensible es obsesiva y que es una herida realmente informe. Entonces en ese caso hay que hacer más de tanto colocar, ¿verdad? Y con eso normalmente sí sabía. Pero en este caso, realmente, hay una herida por ahí que es difícil, por ahí. O sea, que no hay que posibilidad no le colocar con tanta. Este paciente debe operarse. En todo caso, ya. ¿Qué ocurre con las heridas que están globos? Entonces se determina el cuadro que la presencia de hernia. Hernia de iris, la salida de iris a través de la herida, puede haber edema en la sangre posterior, puede haber catarata, y cuando no hay estos elementos, realmente no está con hipotensión arterial. Si no se trata, puede haber una simpática, puede infiltrarse entre los ojos, el ojo grafiarse, puede haber aislamiento muchas secuelas que pueden verse desde el ojo. Entonces, este es otro ejemplo de heridas musculares. Miren, por ejemplo, en este caso, la herida fue forma y esclera. Y el iris está saliendo. Si este iris no lo vemos, se llena del líquido que está ahí en medio, ¿no? Y acá tenemos el herida igual. Estas heridas hay que derivarlas lo más pronto posible, para suturarlas. Este es una herida que ya se ha suturado. Entonces, la herida es así, esta es la sutura. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se sucede una herida que me entonces todas las soluciones de la cosa están comprometidas. Entonces, los enemigos tratan las señales especiales, se llaman las cosas. Y entonces vamos a hablar de esto, acá hay un punto de sutura, aquí hay otro punto de sutura, y por una vía, digamos, la lateral, están hablando de la sustancia vesicular. ¿Qué características tiene la sustancia vesicular? Tensas, entonces lo que buscamos es la velocidad, porque si no vas a salir del líquido, es ya. Miren cómo aquí tenemos que están viendo por la misma herida o por el hueco lateral. Y finalmente se llega a cerrar toda la herida. Y con este espátula el iris vamos haciendo un movimiento como de reloj para poder, digamos, desprender el iris a la córnea.
y lo mismo ya dejaremos así. Probablemente esta herida se vuelva un leucoma, pero salvamos el ojo. Y al salvar el ojo, entonces se pueden hacer un trasplante de órgano, lo que se hace. Pero si se deja la herida así abierta, se produce todo esto que yo les he mencionado, que es, puede ser una inflamación simpática, una infección del ojo, pérdida del mismo, marca del ojo, hemorragia, etcétera, cuando se deja esa herida así tratada. Entonces, ¿cómo derivar esta paciente? Entonces uno no puede examinar muy bruscamente y tratar de ver qué es esto, poner anestesia o de repente jalar la manita que está allá, que está ahí, que es el iris. No. Entonces hace un escudo de protección. Cuando uno ya se está cayendo en la herida perforal, se hace un escudo de protección. Esta es una placa radiográfica que ha incorporado un círculo y otro círculo pequeño. Luego corta esto en este sentido y superpone, ¿verdad? Y se forma un cono. Ese cono se lo saca con tela adhesiva y una tela adhesiva le echa un toque de flojita, porque podemos ponerle un compresivo. Si ponemos un apuesto compresivo, luego se va a vaciar, ¿verdad? Porque va a estar comprimiendo. Esto es para preservar para que el paciente llegue a no se puede poner ningún hueco, no se puede poner ningún nada. Entonces el paciente llega hasta los hospitales del oftalmólogo con un escudo de protección. Se le hace angioterapia por vía general. Se le hace una tanta porque de repente nos un hueco en una tijera, un cuchillo, no sabe eso. Y calmantes y derivación. Escudo de protección y derivación inmediata. Ese es el tratamiento de las hemorragias. Entonces, eso es un poco lo que quería presentarles. Ahorita son las 20:08, son la 1:30. Tengo dos presentaciones más, pero yo quería avanzar un poco con ustedes esto, porque lamentablemente ya es fin de año, no haber eso, pero en enero podremos retomar. Y lo que yo quiero presentarles desde la próxima clase sería seguramente en enero. Trauma, las constituciones ya vimos heridas, nos faltaría quemaduras y cuerpos extraños. Entonces la forma, digamos, didáctica de describir las lesiones es lesión por lesión. Bien. Entonces, su compañera atinadamente decía, pero yo puedo ver muchas lesiones en un solo ojo. Y eso es verdad. Por eso la recomendación es hacer el examen completo, inclusive el reloj de ojo. Porque yo les he descrito las lesiones como si fueran aisladas. Pero pueden haber muchas lesiones, una, dos, tres lesiones en el ojo. Entonces, eso es una situación muy diferente, ¿no? Porque ella me decía que el trauma de párpado, más la herida perforante, y entonces yo por eso le decía, no, estoy describiendo las lesiones didácticamente, una por una. Pero el examen clínico nos puede dar opción a que veamos muchas más. Entonces, no sé si te respondía a la pregunta que tú hacías, ¿no? O de repente no entendí la pregunta. Sí, doctor, me respondió perfectamente. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta más de estos dos temas? Son contusiones y heridas. Pero tiene razón ella cuando ella menciona que pueden encontrar otras cosas. Porque si uno ve lo que les comenté del paciente de Potosí, que tenía la herida bien suturada y estaba con herida real. Entonces, si el médico hubiera sido cuidadoso de levantar el párpado, yo tendría mucha delicadeza y decirle cómo estás bien, y el paciente todo está bien, muy mal. Y mira hacia abajo, ver la herida que estaba en la parte superior,
no hubiera unas 2 semanas más y sí una situación más relajada, porque cuando ya pasan 2 semanas todo está cicatrizado y es muy complicado trabajar. ¿Alguna otra preguntita, por favor? ¿No hay más preguntas? No, doctor. Ya, entonces miren, yo estoy viendo que es muy probable que, bueno, ahorita creo que hay un paro con suspensión de actividades, pero como suspendimos el anterior viernes que hubo esa tormenta, yo no quería dejarse a ustedes sin el avance de materia. Pero Navidad es la próxima semana, Año Nuevo la subsiguiente, pues lo más probable es que retomemos las clases en enero, que todavía es un periodo de clases. Entonces ahí acabaríamos con los 2 tópicos más que nos faltan y nos pondríamos de acuerdo ya para el examen final, ¿no? Yo estos días voy a publicar las notas de práctica del curso que me corresponde, para que ya sepan en qué condición se encuentran, ¿ya? Si hay algo más, entonces, pues háganme conocer o a través de su presidenta, no hay problema. ¿Tienen algo más que comentarme o suspendemos ya la clase porque también estamos 1 hora y media acá? Nada más, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, que pasen felices fiestas de fin de año en familia. Un año muy duro, muy complicado, muy complejo. Yo pienso que de ustedes no está en situación complicada conmigo. Pienso que van a aprobar la mayor parte de ustedes. Pero las recomendaciones que se dediquen, estudien, que hagamos, digamos, un intercambio de ideas, que yo como ya estoy viejo les voy a explicar con mayor precisión para que no vayan por las ramas, sino vayan al tronco del problema. Entonces, dense tiempito para estudiar, hacer resúmenes y hacer un buen examen final, ¿ya? Las notas del primer parcial muy buenas, del segundo parcial un poco menos, pero no están malas, porque al fin, miren, ustedes están en una situación muy complicada. Algunos me dicen, lo que ocurre es que sus alumnos dan el examen con el libro abierto porque no hay quien les controle. Pero eso ya es un asunto más de conciencia, porque al final si yo agarro mis apuntes y voy copiando y me saco una buena nota, no me han engañado a mí, se han engañado a ustedes, ¿verdad? Entonces, procuren estudiar, procuren saber la materia, y ese va a ser el mejor premio para ustedes, ¿está bien? Yo no voy a poder ser el policía, ¿no? Que enciendan sus cámaras, levanten las manos, entonces miren la cámara. No es tan fácil eso y es muy hasta ofensivo, ¿verdad? Entonces, que tengan unas felices fiestas de fin de año, jóvenes, y les deseo lo mejor para los años que vienen y este fin de año que sea de mucha paz para ustedes y sus familias, ¿no? Bueno, entonces conmigo hasta pronto y que lo pasen felices fiestas nuevamente, ¿no? Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.